Ser minero. Tiempo de ser minero, eso quiere decir que saludamos a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal han ido estos días? ¿Habéis abierto estos días de Semana Santa? Sí. Y mucha gente, ¿no? Abrimos todos los días y muy bien, además, a pesar de que ha habido algún día con nieve, sí. Pero bueno, la verdad que ha estado muy bien. Nunca sabes, ¿no? Porque a veces cuando hay nieve, pues la gente que igual hay tormenta en San Isidro, ventiscas o tal, pues se viene al museo. Bueno, la verdad que ha estado muy animado y muy bien. Qué bien, cuánto nos alegramos. Y bueno, mucha actividad y más que os espera, ¿no? Porque vamos a hablar de una nueva iniciativa del museo. Sí, como dices tú, bueno, pues mucha actividad porque bueno, forman parte del ADN del museo, ¿no? Tener siempre actividad complementaria a la propia exposición. Y en esta ocasión, en los meses de abril, mayo y junio, vamos a celebrar en el museo la segunda edición del seminario Los Hombres de la Ferrería. Es un seminario que ya hicimos el año pasado y que quiere dar a conocer pues a esos personajes clave en la puesta en marcha, pues ya hace un tiempo, ¿no? A mediados del siglo XIX de la ferrería de San Blas en Sabero. El año anterior hablamos de Casiano de Prado, de Santiago Alonso Cordero y de Lorenzo Gómez Pardo, y este año lo vamos a dedicar a hablar de Ignacio Gómez de Salazar, de Ramón de la Sagra y también de los propios trabajadores de la fábrica. Y bueno, como de Ignacio Gómez de Salazar trata la primera ponencia este próximo sábado, pues hemos invitado a Roberto Matías, que es quien la va a impartir, bueno, para que nos dé a conocer a este personaje que tuvo un importante papel en la minería leonesa. Y bueno, antes de que nos hable de él, vamos a hablar nosotros de Roberto, ¿no? Hay poco que decir porque le conocen bien nuestros oyentes. Es ingeniero de minas, investigador, gran experto en minería antigua, sobre todo en minería romana. Y bueno, yo creo que como siga por este camino, dentro de unos años habrá seminarios en los que se hable también de él, como hablamos nosotros ahora, ¿no? De otros personajes. Bueno, me has leído el pensamiento, ¿eh? Porque iba a decir eso mismo y yo creo que eso va a ocurrir, ¿eh? Dentro de un tiempo hablarán de él, como uno de los hombres de la minería de León. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, me estabas dando aquí una pincelada justo hace un momento sobre quién era este Ignacio Gómez de Salazar, pero bueno, compartámoslo con los oyentes. Sí, hablábamos a micrófono cerrado de que Ignacio Gómez de Salazar es un ingeniero de minas. Ingeniero de minas que se encargó expresamente de la explotación de los yacimientos de carbón de Sabero en los inicios de la producción de la Palentina leonesa de minas. Ignacio Gómez de Salazar fue... Estamos hablando más o menos de mediados del 19, ¿por ahí? 1850. Ajá, mediados del 19. Se le encargó el ordenar los trabajos de explotación porque hasta ese momento no seguía una explotación, como se dice en ingeniería, ordenada, ¿no? Una explotación lógica y coherente con el yacimiento que permitiese avanzar progresivamente sacando el máximo de rendimiento de los minerales. Y allí fue este hombre que estaba antes en la jefatura de minas, por así decirlo, del distrito minero de Zamora. Que a todos nos extrañará, ¿no? ¿Por qué el distrito minero de Zamora cuando León tiene mucha más minería? Pues es que en aquel momento Zamora era más importante por la minería del estaño y del antimonio. Y el carbón prácticamente no había empezado. Por eso el distrito de Zamora se desarrolló allí fundamentalmente. ¿Cómo se marca ese punto de inflexión entre cómo se trabajaba o cómo se planificaba la explotación de una mina, el antes y el después? Pues pasaba por donde... El antes es trabajar a contrata, se le pagaba a los mineros que trabajaban por su cuenta lo que extraían y ellos trabajaban donde les parecía. Y el después es que se establecían unas galerías principales, una ordenación de los trabajos en el sentido de un método de laboreo específico y a partir de ahí ya podía ir todo profundizando, avanzando y profundizando. Eso garantiza, bueno, muchas mejoras, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, de la productividad, ¿no? De la obtención de recursos. Exacto. De hecho, como ejemplo anecdótico, la mina principal en la que trabajó Ignacio Gómez de Salazar en el carbón, que es la sucesiva, estuvo funcionando hasta finales de los 60. Lo cual ya nos indica
una buena ordenación de los trabajos. Esa mina estaba tan bien preparada y tan bien, digamos, diseñada, que solamente profundizando lo que hicieron en el año 50, en 1850, estuvieron funcionando hasta 1960. Roberto. Y un personaje, Roberto, ¿verdad? Un personaje clave, pero bueno, muy relacionado con otros tan importantes como él, ¿verdad? Como Lorenzo Gómez Pardo o incluso Casiano de Prado, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Sí, con Casiano de Prado coincidió probablemente, no desde el punto de vista profesional, sino en el tema de minería y concesiones mineras. Y solamente a finales de su vida profesional fue nombrado junto con Casiano de Prado como asesor en el establecimiento de los aranceles, una política arancelaria de este país frente a los productos que venían de fuera. En este caso, Casiano de Prado y él compartieron escaño, por así decirlo, en ese aspecto. Y con Lorenzo Gómez Pardo también, ¿no? Fue discípulo. Sí, Lorenzo Gómez Pardo era director de la Escuela de Minas de Madrid y él estuvo allí estudió allí y fue alumno de él, efectivamente. Y ahora que hablas, claro, de la Escuela de Minas de Madrid, él también tuvo una gran preocupación, ¿no? Por no sé si la palabra es dignificar, pero bueno, por poner en valor también la profesión del ingeniero de minas. Sí, tenemos un escrito de los años 50, 1850, donde contesta a una serie de críticas sobre la profesión de ingeniero de minas, ¿no? Que se les consideraba una élite, se les consideraba unos, por así decirlo, unos estirados dentro del mundo de la minería, ¿no? Y él defiende su trabajo hablando incluso de que salía de las minas cubierto de agua hasta el pecho, muerto de frío, entrando por labores abandonadas con riesgo de su vida. Y de hecho recogemos en varias publicaciones que tuvo en Sabero 2 accidentes, uno por un hundimiento, que casi le coge, y otro por una explosión de grisú, ni más ni menos. Era una persona muy echada para adelante en ese aspecto. Y un personaje, bueno, por eso ahora vamos a hablar de él, clave, ¿no?, en la puesta en marcha, bueno, en el desarrollo de la ferrería de San Blas. Sí, él fue el que organizó los trabajos de extracción, no solamente del carbón, sino también de la caliza de la cantera de Pozacos y de los hierros de Alejico. Y toda esa extracción de minería bajo un contrato, él estaba contratado por Santiago Alonso Cordero, tenía una vinculación directa con la empresa, incluso cobraba comisión, ¿no? Tanto las 2/3 partes de lo que ahorrase iban a ir para él, y luego un tanto por ciento por producción. Y un defensor importantísimo también del ferrocarril en la provincia de León. Sí, él siempre estuvo muy preocupado por el desarrollo minero de la provincia de León. De hecho, es multifacético, no solamente hizo cosas aquí en la zona de Sabero. Y su principal obra respecto a León es el diseño o la propuesta de un ferrocarril que uniese todas las cuencas carboníferas del norte de León, la de la Magdalena, la de Santa Lucía, la de la zona de Sabero y la zona de Valderrueda, unirlas con un ferrocarril que llevase el carbón o bien al de Galicia o bien al que venía de Asturias. Fue un proyecto pionero que fue incluso debatido hasta en las Cortes españolas de la época. Y una pena, ¿no?, que no prosperara igual. Una pena, sí, que fue. En aquella época hubiese cambiado mucho también la historia de la provincia. Claro, en su razonamiento dice que si hay ferrocarril se desarrolla la industria y si la industria se desarrolla hay ferrocarril, y él planteaba que era más el beneficio que se obtenía de gastar en hacer el ferrocarril, y lo razonan numéricamente, que el mantener las industrias y pagar los aranceles a los productos de fuera. Vamos, que fue otro de esos trenes que en sentido metafórico, pero también literal, ¿no? Perdió León, y que hubiera supuesto una oportunidad muy interesante, ¿no?, de desarrollo. De algún modo sí, porque el proyecto era pionero y permitiría establecer ya el transporte definitivo de los productos siderúrgicos de la provincia, porque él planteaba la creación de hasta 45 hornos altos en las cuencas carboníferas asociados al mineral de hierro, que no es poco, 45. Qué barbaridad, ¿no? Y lo razonaba con unas cifras bastante coherentes. Y aunque no lo parezca, Chechu, aunque te suene un poco extraño, también hizo de periodista, Bueno. Ignacio. Sí, Ignacio Gómez de Salazar fue director de Revista Minera, que era el equivalente de la época a un periódico como puede ser hoy el ABC El País para la minería, la publicación más puntera de España. Y también desarrolló el periódico La Minería, que era una especie de suplemento de Revista Minera. Durante 4 años estuvo siendo director y propietario de estos 2 medios. Yo cuando hablamos de esta gente, Roberto, no doy crédito muchas veces, ¿no?, la cantidad de cosas que les daba tiempo a hacer en aquella época, además con esas malas comunicaciones, estaban de repente en Madrid, de repente en Sabero, de repente fundaban un periódico, estaban en una mina, incluso también era un experto paleontólogo, o sea, era gente envidiable, ¿no?, para la época. Ciertamente sí, pero yo creo que se dedicaban a tiempo completo.
O sea, su vida era su trabajo, no tenían otro tipo de discreción. No había no había el ocio. El ocio que hoy conocemos no existía en esa época. Había que preguntar si en casa estaban tan contentos, ¿no? Con él o con ellos. Probablemente no. Bueno, pues esto es un anticipo, ¿no? De lo que vais a abordar el próximo sábado y que va a ser la primera de 3 conferencias o charlas, ¿no? Este próximo sábado, sí, a las 12 de la mañana iniciamos el seminario con, ampliando, ¿no? Lo que los pequeños matices, ¿no? Que nos está diciendo Roberto sobre Ignacio Gómez de Salazar, así que el que esté interesado, que las plazas son limitadas, bueno, que nos llame o que nos escriba al museo y se inscriba, porque bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Dar a conocer la vida de estas personas tan importantes, pues para la minería, para la provincia de León también. Uh-huh. Bueno, como importantes sois vosotros también para esta sección y para este programa, Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero, hasta dentro de una semana. Hasta el próximo lunes. Y también gracias a nuestro invitado, pero vamos, casi ya colaborador, Roberto Matías. Te esperamos, no sé exactamente cuándo, pero seguro que muy pronto y será un placer. En cualquier momento, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.